Tomen una posición cómoda y digna y vamos a decir nuestra invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todos los demás. La Federación Teosófica Interamericana los recibe a todos ustedes con mucho cariño, con mucho respeto. Hoy, día 4 de agosto, para recibir a nuestro querido hermano Francisco, que nos acompañará hoy con la charla. Voy a pasar el, el micrófono a nuestra querida hermana Emirce para que haga la presentación de Francisco. Adelante, Emirce, por favor. Presento hoy Francisco Venegas, está a cargo de la charla. Él ha sido miembro de la Sociedad Teosófica en Puerto Rico desde 2015. Francisco también ha participado activamente en varios eventos relacionados con la filosofía, contribuyendo con su perspectiva y conocimiento. En su vida profesional, Francisco es profesor de español y entrenador de deportes adaptados para personas ciegas, como el atletismo y el judo. Su dedicación a la enseñanza y al entrenamiento refleja su compromiso con la inclusión y el desarrollo personal. Francisco tiene un gusto especial por la naturaleza y disfruta conocer las personas. Practica la meditación y valora mucho los estudios en las logias, donde se considera un estudiante en continuo crecimiento. Es un honor tener a Francisco con nosotros hoy. Estamos seguros de que su experiencia y conocimientos serán de gran interés para todos y escucharemos su charla, Los poderes latentes. Muchas gracias. Gracias, Emilce. Pues ahora pasamos los micrófonos a nuestro querido hermano Francisco. Adelante, Francisco, por favor. Muy bien. Bueno, para mí es todo un honor, como siempre, estar aquí, compartir con ustedes, con toda la gran familia de la Sociedad Teosófica. Hoy vamos a tocar un tema que es un tema muy recurrente. Se puede encontrar mucha información, igualmente varias charlas de otras organizaciones también ligadas a Teosofía y otras no ligadas a Teosofía en la red que uno puede encontrar sobre este tema. Así que no voy a decir nada nuevo. Lo único que estoy tratando es de sintetizar, de colocar de una manera simple y clara a qué se refiere este aspecto de los poderes latentes del ser humano. También que conlleva en sí mismo unas responsabilidades conforme uno va comprendiendo, creciendo y atendiendo. Ok, vamos a hablar obviamente de poderes latentes, pero estamos en un marco llamado la sociedad teosófica. Hay muchos otros marcos, muchos otros espacios donde las personas también pueden escuchar de forma estructurada y clara sobre este tema. Pero nosotros acá desde la sociedad teosófica vamos a tener esta manera de organizar y de explicar los conceptos. Entonces, tengo dos conceptos que tenemos que tener claro: teosofía y sociedad teosófica. Es la organización, la Sociedad Teosófica, fundada en 1875. Los que estamos acá presentes, yo creo que la mayoría son los miembros o simpatizantes de la Sociedad Teosófica y lo hemos escuchado ya tal vez muy repetidamente, pero tal vez en un futuro una persona esté tal vez viendo este video, si se sube a la red, iba a preguntar qué es eso en la Sociedad Teosófica. Entonces, que entendamos que es una organización presente en muchos países de América Latina, Europa, Asia,
Y esta organización funciona con logias, con pequeños grupitos de estudio y de trabajo. Estos grupitos tienen independencia de ejecución en base a una serie de reglas y obviamente objetivos. Antes de tal vez ampliar los objetivos de la sociedad teosófica y la importancia que tiene, es entender también que la teosofía es una palabra que encierra una idea muy grande. La teosofía se puede traducir como sabiduría divina, pero eso son solo palabras que tratan de decir una idea muy, muy grande, una idea muy compleja, que tal vez en el cristianismo se le llama amor, pero no es la palabra amor per se, es algo más grande, o en el budismo se le llama compasión y es algo más grande. O sea, es una palabra que trata de decir una idea muy profunda, muy completa. Entonces, la sociedad teosófica es una organización, todo tipo de organización, con sus cosas buenas, con sus cosas no tan buenas, pero como organización lo que hace es llevar y acercar a las personas hacia esta idea que nosotros llamamos teosofía. Si es una persona nueva, una persona interesada y está inquieta por conocer algo más, pues este es un buen espacio, no el único, pero sí uno de los muy buenos espacios para uno poder seguir investigando. En la sociedad teosófica tenemos 3 objetivos, tanto para ser miembros como las personas que son simpatizantes o se acercan, siempre los van escuchando. Lo más importante cuando escuchamos un objetivo es el verbo, porque es el corazón del objetivo. Y entonces el primer objetivo, que es el obligatorio, es el de formar un núcleo de la fraternidad. Lo estoy resumiendo porque lo que quiero centrar es en el verbo, ¿no? Formar, construir, crear, hacer. ¿Sabe? Hay una acción de lo que se quiere hacer en la sociedad teosófica y es esa acción de formar un núcleo de la fraternidad. El segundo es fomentar el estudio comparado de entre relaciones, religiones, ciencias, filosofía, ¿no? Y vamos a estar fomentando, vamos a estar impulsando a que las personas tengan este estudio comparativo, a que busquen respuestas a muchas de sus preguntas, comparando, no buscando contradicciones, sino en donde hay una convergencia entre la filosofía, la ciencia y las religiones en general, ¿no? ¿Dónde va a haber? Entonces vamos a fomentar, a impulsar eso. El tercero va a ser investigar los poderes latentes del ser humano y pues es parte del que vamos a estar trabajando. Cuando la sociedad teosófica inició, este objetivo tenía mucha fuerza entre las personas que llegaban y estamos 148 años creo después y seguimos viendo personas que este objetivo es el que les interesa. Muchas veces se acercan a la sociedad teosófica tratando de buscar esos poderes latentes, tal vez de una forma muy errónea. Espero que el día de hoy quede claro a qué nos referimos cuando estamos hablando de poderes latentes, para que cuando una persona llegue a la sociedad teosófica o se acerque a la sociedad teosófica a partir de este objetivo, pues tenga claro de qué estamos hablando, ¿no? de qué se trata. Igualmente, en la sociedad teosófica, el grupo, la práctica, la interacción, la creación de ese núcleo, van a surgir unas proposiciones, unas propuestas naturales, sin esfuerzo, sin que nadie las enseñe. Es que es algo como una consecuencia a partir de las prácticas que se van haciendo en la sociedad teosófica. Se le llaman proposiciones. La primera es que todo está interrelacionado, todo está interrelacionado. Entre todas las cosas hay una relación. No vivo aislado, no soy el centro del mundo y todo gira para mí, no, hay algo, que todo tiene una conexión una cosa con otra y esto es fundamental de entenderlo. Y cuando empezamos en estudios en la teosofía es una de las primeras cosas que las personas comienzan a darse cuenta. Si te vas a comer una lata de habichuelas, de frijoles,
pues no solamente es la lata, alguien llevó esa lata al supermercado, alguien hizo la lata, alguien selló la lata, alguien hizo las habichuelas o frijoles que están dentro de esa lata, alguien la preparó. Cuando nos damos cuenta, hay un proceso larguísimo de una interrelación entre una cosa y la otra, o sea, que no estoy aislado, que lo que yo hago no es solamente para mí, está relacionado con todo lo que me rodea. Y la segunda proposición que va a surgir natural es una reverencia, un respeto a la vida, a todas las figuras de vida, a todos los tipos de manifestación de la vida. El teósofo, conforme va comprendiendo, y la persona que estudia teosofía y va comprendiendo este respeto por lo vivo, nace, surge, se da presencia. En la Sociedad Teosófica hay otras organizaciones ligadas y cada una de esas organizaciones tiene sus propias reglas y sus propios requisitos, que también conforme las personas se acercan van conociendo, a veces más bien a partir de estas organizaciones que las personas conocen sobre la Sociedad Teosófica. Esto, por ejemplo, como la Orden de Servicio, ¿no? Es una organización con sus propios requerimientos. En la Sociedad Teosófica, pues, hay un interés en que la persona se acerque a la teosofía, que la persona logre comprender más allá de la palabra, más allá del significado, más allá del libro, más allá del papel, qué es eso que encierra esa palabra teosofía. Este es un tema interesantísimo cuando llegamos a la Sociedad Teosófica. Cuando empezamos los estudios teosóficos, uno de los temas innovadores para muchos, fue mi caso, es escuchar hablar de cuerpos, vehículos, principios. Hay mucha terminología que cierra este concepto y es un tema innovador porque cambia mi forma de verme yo, mi forma de ver a los demás. Entonces, es de esos temas que vienen a cambiar toda nuestra cosmovisión y un tema que debemos comprender para trabajar de forma muy adecuada esto de los poderes latentes en el ser humano. Siguiendo a John Argeo, sus cursos básicos, voy a trabajar este tema muy someramente. En este mismo canal hay, yo creo que yo vi más de 7 charlas referentes a los vehículos, principios o cuerpos, muy interesantes, muy completas, que también la persona que le interese puede seguir buscando. A mí me gusta usar el término vehículo. ¿Por qué? Porque cuando hablo de vehículo, también me permite pensar en el espacio. Doy un ejemplo. Si yo pienso en un tren, tengo que pensar en la línea de tren. Si yo pienso en un bote, pues el espacio de un bote es un lago, un río, un mar. Si yo pienso en un automóvil, pues el espacio de un automóvil es la carretera. Si yo pienso en un avión, pues el espacio del avión es el aire. O sea, cada vehículo, como en mi ejemplo, también tiene un espacio y eso también tenemos que tenerlo claro, ¿no? Si hablamos de un vehículo, el vehículo también tiene que tener un espacio que sea consono consigo para funcionar. Tenemos el vehículo físico. En el vehículo físico tenemos un físico denso, que es el cuerpo, los órganos, piel, corazón, riñones, y tenemos un físico sutil, que tiene que ver con los temas etéreo, con el tema del prana, que algunas otras personas lo perciben de otra manera, también tienen otra terminología según la literatura que estamos revisando. El segundo cuerpo va a ser el cuerpo emocional. En este cuerpo emocional vamos a tener sensaciones, sentimientos, deseos. Aquí se utiliza mucho la palabra astral. Hay que tener cuidado con esta palabra porque esta palabra se utiliza para definir muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de cuerpo astral, pues hay, como digo, hay que estar muy pendiente de qué está hablando ese autor que estoy trabajando. Así que, pero es el cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional es interesante porque está cerca del cuerpo físico, por eso tenemos sensaciones, y está cerca del siguiente cuerpo que es mental,
y que tenemos las emociones, ¿no? Entonces, está en un intermedio, tiene un rango de acción muy interesante. Cuerpo mental. En el cuerpo mental vamos a tener un mental inferior, como llamamos en teosofía, y aquí se encierra la personalidad. Tenemos en el mental entonces la personalidad y tenemos un mental superior que llamamos causal y también se le llama individualidad. Depende de la lectura que estemos haciendo, pues vamos a encontrar estos conceptos. Y obviamente, después de esto, los que hemos estudiado teosofía, sabemos que tenemos una triada superior y se llama, obviamente va con el manas, buddhi y atma, ¿no? Es otra parte del trabajo. Pero nosotros somos conscientes en nuestra naturalidad, ¿no? Y si más es una persona que por primera vez está escuchando este tema, pues no va a tener ni idea de qué estoy hablando, pero si le digo, sabes lo que estás pensando, sabes lo que estás sintiendo y sabes lo que estás haciendo con tu cuerpo. Entonces somos conscientes, estamos bastante atentos al menos a esos tres cuerpos, vehículos que tenemos, ¿no? Al físico, al emocional y al mental, con todo lo que cada uno de ellos encierra. Estoy siguiendo en este caso a John Algeo, que lo vamos a trabajar. Entonces, en el mental, vamos a trabajar mucho con la personalidad, porque somos conscientes de esos pensamientos que tenemos. Esperamos, ¿no? Que seamos conscientes, a veces no somos tan conscientes de lo que estamos pensando, tenemos una lluvia. Cuando pensamos, como lo dije en este momento, si tengo un pensamiento, el pensamiento, que es un vehículo, se mueve en un espacio mental. Las emociones se mueven en su espacio emocional y el cuerpo físico se mueve en su cuerpo, en el área física. Esto es también fundamental entenderlo, porque luego vamos a ir viendo cómo esto se va a ir volviendo más complejo cuando hablamos de los poderes latentes del ser humano. Cuando tengo un pensamiento, ya tengo claro que tengo el pensamiento, tengo claro que sucede en un espacio mental, pero también tiene un tiempo. Lo que estoy pensando ahora me va a traer efecto en un futuro. Y lo que estoy pensando ahora es resultado de algo anterior. Entonces, aquí comienza a sucederse y a volverse complejo, que no solamente lo que estoy pensando es únicamente libre de lo que me llegó ahora a la mente, sino que es un producto de algo anterior. Y esto que estoy pensando va adelante hacia otra cosa que pasará, ¿no? Entonces, se mueve en estos tres tiempos también, aparte del espacio en el que estoy considerando. Esto el mental, pero también pasa en lo emocional. Lo que estoy sintiendo ahora me va a afectar lo que voy a sentir más tarde. Pero lo que estoy sintiendo ahora es producto de lo que sentí o de lo que sentía hace un rato. Igualmente con la acción, ¿sabes? Voy a repetir los tres planos en el vehículo, más el espacio, y eso en el tiempo per se. Y ahí voy a tener simplemente una combinación de 49 combinaciones de las cosas que en un segundo pueden estar pasando en mi mente, más cuando las dejamos libre en acción. Y vamos entonces a centrarnos en el pensamiento, ¿no? Ese que forma tres corrientes. Y aquí entra otro tema maravilloso. Por eso hablaba del tiempo, porque hago resultados de... Y obviamente los que llevan tiempo en teosofía o estudiando estos temas saben que ya aquí vamos refiriéndonos al tema del karma, ¿no? Un tema que en la sociedad teosófica se enfoca de otra manera muy diferente a lo que yo he visto en otros grupos. También en este canal hay muchos videos muy bonitos, muy interesantes sobre el tema del karma per se, ¿no? Y lo elaborado y lo complejo que es el karma. El karma no es pecado, el karma no es un castigo, el karma no es la maldad misma, no. El karma es un equilibrio, es un balance, es una armonía, ¿no? Es cuando tomamos un instrumento musical y lo afinamos, ¿no? Hay que apretar unas cuerdas y hay que aflojar otras cuerdas. Y ese es tal vez mi imagen para explicar este tema del karma. Y obviamente la persona que no lo ha estudiado desde este marco teórico que es la sociedad teosófica,
pues yo le invito a que busque sobre este tema muy interesante, un tema fundamental, un tema, yo creo que en todo momento que un grupo de personas que estudian esta teosofía se sientan, va a salir el tema del karma en algún momento. El pensamiento es una energía producida por la conciencia para modificar la materia sutil, ¿sabes? Una energía producida por la conciencia para modificar la energía, para modificar lo sutil. Y eso es parte de lo que conforma este principio mental. Este tema se trabaja mucho en el libro que se llama así, Formas de Pensamiento, de Annie Besant. Ella va a trabajar mucho más este tema del pensamiento, dejando claro que tenemos pensamiento, intelecto y conciencia. Y son tres cosas, digamos, en el mismo espacio. Y el espacio, el plano mental, el vehículo mental, tiene sus partes, sus niveles, y también es importante, ¿no? La conciencia, hace poco hubo una conferencia muy interesante solo sobre este tema de conciencia. El intelecto es algo más artificial, es lo que vamos adquiriendo necesario, muy necesario para nuestras formas de vida. Y el pensamiento, pues va a ser como el chofer de un vehículo, ¿no? Las formas del pensamiento van a tener densidad, las formas del pensamiento va a tener color, sí, y lo podemos percibir y nos hemos dado cuenta cuando hemos conocido o visto algo en alguien. Eso lo abarcaré un poquito más adelante. Pero eso sí, cuando tenemos un pensamiento que es constante, todas las mañanas yo me levanto y todas las mañanas yo pienso en el café, por lo tanto me levanto y automáticamente hago el café. Ya no pienso ni cuál es el proceso del café, ya lo hago casi que, podemos decir, entre comillas, inconsciente. O sea, es algo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque es algo constante, es algo repetitivo y entonces comienzan a hacerse un surco y es cuando el pensamiento comienza a correr de forma sencilla, porque es algo constante, algo repetitivo, eso lo facilita. Pero cuando no es constante, el pensamiento es más lento de fijarlo, es más lento de procesarlo. Voy a aprender a manejar una bicicleta. Pues bueno, va a llevarse un rato, ¿no? Y voy a sentarme en la bicicleta y entonces cuando me siente en la bicicleta, no solamente es el vehículo físico, yo me voy a trabajar con la bicicleta, me voy a montar en la bicicleta y voy a hacer esto, ¿no? Pues también tengo que pensar y también tengo que tener intelecto y también tengo que manejar un poco de conciencia. Entonces voy a decir, bueno, en la bicicleta ya sé cuál es el sillín, ya sé cuáles son los pedales, ya sé cuál es la manivela o el guía, y entonces ya tengo la idea de dónde están los frenos. Empiezo a trabajarlo, no me he montado en la bicicleta. Lo segundo que voy a trabajar, y eso es el cuerpo mental, lo siguiente es con el vehículo emocional. Uy, me monto en la bicicleta, esto va a doler, mejor voy al patio donde hay césped, porque si me caigo, pues me tiro al césped. No sé, empiezo a tener ciertos miedos, porque pasó esto, me va a pasar lo otro, le puse 4 rodines a la bicicleta y aún así siento que me voy a caer, tengo las emociones jugando, el vehículo emocional también juega. Y obviamente viene el vehículo físico, que es el que va a trabajar. Esto para hacer de una forma pintoresca cómo, obviamente cuando estudiamos en teosofía hacemos divisiones, pero en la práctica real están todas al mismo tiempo, a veces trabajando. Hay que obviamente tener un proceso consistente para nosotros poder producir esos nuevos surcos. El pensamiento es parte de nosotros, pero nosotros no somos un pensamiento, somos más que los pensamientos. Una imagen maravillosa para explicar esto que yo acabo de decir, que va a traer mucho antagonismo ante unas personas, si yo les digo que yo no soy mi pensamiento, o sea, yo no soy mis emociones, yo no soy mi físico, yo soy algo todavía más complejo que eso, pues entonces eso va a traer mucha complejidad. Bueno, aquí había otro video muy difícil de compartir, pero bueno, era una melodía en el cello tocada por Pablo Casals, músico muy destacado en los años 40 y 50, y él toca una melodía de Johann Sebastian Bach en el cello. La otra persona que toca esa melodía, tal vez de la misma manera, con la misma ejecución, es otro chelista a nivel mundial que se llama Yo-Yo Ma. Pablo Casals
descubrió unos escritos hace muchos años sobre Johann Sebastian Bach. Y se sentó en su casa y empezó a practicar y lo ejecutó hasta que logró hacerlo y darle vida a lo que había en esos papeles, a esas partituras. Estoy siendo muy simplista en la historia, pero bueno, por ahí va eso. Entonces, aquí vamos a ver todo el proceso, ¿no? ¿Cómo lo tocaba Johann Sebastian Bach? Nadie sabe. Pablo Casals hizo el ejercicio, obviamente a partir de lo que sabe, de lo que conoce en su intelecto, comienza a montar la pieza y hace la ejecución. Estos dos grandes músicos, Jomá y Pablo Casals, ejecutan esa misma pieza muy diferente. Tienen unas formas diferentes de la ejecución. Creo que son de los dos más marcados. El resto del mundo o sigue la técnica de Pablo Casals o sigue la técnica de Yo-Yo Ma. O sea, no he visto otra ejecución tan diferente marcada, ¿no? Habrá que hacer su mezcla de uno y el otro, pero realmente la mayoría siguen uno de estos dos. Tengo el cello, un instrumento, y tengo la partitura, tengo el músico, tengo tres partes. Y ahora esas tres partes se tienen que unir para que eso que está en lo invisible, eso que está en lo oculto, que es la armonía, la pieza musical, salga a flote. Y se tienen que dar un montón de factores para que esa pieza musical salga. Tiene que estar el instrumento, tiene que estar el músico que sepa tocar el instrumento y a la misma vez el músico que sepa leer la partitura para entonces ejecutar el instrumento. ¿Quién es el pensamiento? El músico. Pero el músico no es la pieza musical. Nosotros somos esa pieza musical. Nosotros somos el producto de ello, ¿no? La pieza musical per se, la ejecución de la pieza musical. Pero el músico es el pensamiento porque es el que toca el instrumento, por un lado, que es la parte concreta, y lee la partitura, que es la parte abstracta. Entonces, tenemos dos tipos de pensamiento también que tenemos que tomar en cuenta. Los pensamientos que afectan al mismo pensador y los pensamientos que afectan a los demás, a los otros. Sobre el pensador, casi todos sus pensamientos muchas veces ya somos bastante maduros, nuestros pensamientos son hábitos, salen automáticos, son constantes. Entonces a veces eso es muy difícil de trabajar porque entonces hay que sentar y frenarlos. Decía que los pensamientos que afectan al pensador normalmente dejan como consecuencia que afectan mucho al astral y el causal. A veces tenemos pensamientos que seguimos alimentándolos y realmente nos van a hacer un daño a nivel, a la distancia, al tiempo. Tengo un daño, no, va a ser contraproducente, va a ser negativo para nosotros, ¿no? Entonces un pensamiento a veces cuando son muy habituales, más que todos los pensamientos negativos, dañinos, pues entonces van a afectar mucho en nuestros vehículos emocionales y mentales. Es uno de los vehículos que se afectan mucho y obviamente a la larga se van a manifestar en el cuerpo físico. Cuando hablamos de los pensamientos que afectan a los demás, tenemos un principio mental que tenemos que darnos cuenta que se intercala. También esto es muy innovador, más si es una persona que está escuchando por primera vez sobre teosofía, darnos cuenta que el cuerpo físico es el que recoge todo, ¿no? Es ese cuerpo pequeño y ese está envuelto en un vehículo emocional y ese vehículo emocional todavía está envuelto en una atmósfera más grande que es el vehículo mental. Entonces, a diferencia de otras posiciones y de otros estudios donde hablamos hacia adentro, aquí estamos hacia afuera, siendo lo que está más adentro más concreto, más vibrando más despacio el cuerpo físico. Entonces, es ese principio, el principio mental, es un principio que encierra al emocional y al físico. Por eso es que cuando hablamos de poderes latentes, va a ser fundamental entender que tenemos que trabajar con el vehículo
mental. Ahora bien, esta va a ser una posición muy clara en la sociedad teosófica. Siempre vamos a empezar a trabajar con nuestro vehículo mental antes de que nuestro vehículo físico. Hay otras posiciones que comienzan a trabajar desde el cuerpo físico y sí hay unos beneficios y sí funciona, pero ¿qué pasa? Que nos quedamos en el cuerpo físico y el emocional y el mental quedan rezagados y entonces va a haber bueno, a la larga va a haber una desfase, va a haber un problema. Entonces, yo tengo que entender que cuando hablamos del vehículo físico, está envuelto en el emocional y en el mental. Otra imagen que cae aquí. Te regalan un carro deportivo, de esos muy complicados, que tienen una caja de cambios de 12 cambios, ¿no? Y tú eres el chofer del carro, pero tú no sabes ni cómo se prende el carro. No sabes cómo guiarlo, mucho menos acelerarlo. Y más bien lo que te están regalando es un peligro. Más o menos este es el enfoque. Cuando hablamos del mental, de trabajar primero con nuestro vehículo mental, lo otro se va a dar automáticamente. Entonces vamos a trabajar con ese vehículo mental, vamos a enseñarle a ese pensador a manejar ese vehículo, cómo se prende, cómo se maneja, qué gastos tiene, dónde lo puedo llevar, dónde no lo puedo llevar. Todo eso va parte de por qué es tan importante cuando hablamos de poderes latentes, de esa latencia en el ser humano, empezar con el mental, ya que es el chofer que va a llevar el carro. Tenemos unas ondas de pensamiento y muchas veces tenemos que entender que las ondas de pensamiento que cubren el cuerpo emocional, que cubren el cuerpo físico, perdón, se, se transmiten, se perciben y van a transmitir la naturaleza del mensaje. No el mensaje, no es un telegrama, ¿no? Que te va a entrar palabra por palabra, no hay un mensaje. Un ejemplo típico, llegas a tu trabajo y le miras la cara a tu jefe, lo escuchas hablar, te escuchas moverse, hay algo y tú, que vamos, el flash llegó, no hubo una palabra, no hubo nada, un flash llegó y tú dices, hoy ni los días se le da a esta persona porque es riesgoso, ¿no? Digo porque este es el ejemplo más clásico y yo creo que todo el mundo le hemos visto a la cara a alguien cuando está de mal humor. Igual cuando vemos a alguien enamorado, ¿no? Yo que trabajo con los muchachos, con los jovencitos, los adolescentes, las caras de enamorados, o sea, ellos transmiten y te dicen, no le voy a decir quién. Y cuando pasa la persona, les brilló los ojos. Entonces, no tienes que decirme, ya yo sé. ¿No? Es más o menos así. ¿Por qué? Porque el pensamiento se mueve, al ser más amplio, de una manera como una onda. Y entonces es perceptible en las demás personas. Ahora, estamos poniendo atención, que es parte de lo que vamos a ir entendiendo que tiene ese nivel de importancia. Ahora bien, ¿por qué hay pensamientos, esos flash? ¿Por qué hay pensamientos que me afectan? ¿Y por qué hay pensamientos que no me afectan? Y eso tiene que ver conmigo, con mi historia, con mi proceso, dónde yo estoy parado, qué tanto yo he podido profundizar en un tema, qué tanto yo he podido sanar una emoción, qué tanto yo he podido trabajar con las limitaciones de mi cuerpo físico. Todo eso es parte de lo que me va a mí permitir poder ser afectado o no afectado por un pensamiento, ¿no? Nos acostumbramos a escuchar muchas cosas negativas, por lo tanto, a veces lo negativo nos afecta más que lo positivo, sobre depender del noticiero. Entonces, cuando trabajamos con pensamientos, tenemos que darnos cuenta que debemos dedicarnos a trabajar en lo positivo. Y como decía Annie Besant, tienen formas, tienen colores, tienen vibración. Bueno, esto va a ser según la mente del pensador. Nuestra mente, nuestro cerebro capta muchas cosas, más de las que nosotros creemos, pero pasan a nuestro subconsciente o inconsciente, no pasan a nuestro consciente directamente, porque no podríamos soportarlo. Entonces, cuando vamos aprendiendo a algo sobre algo,
sobre un tema nuevo, por ejemplo, aprendo a ir al mar y aprendo a ver las olas. Pero ya no solo veo las olas, alguien me enseña a ver la corriente y alguien me enseña a ver el oleaje y alguien me enseña a ver otras cosas. Entonces, cuando llegas al mar, ya no ves simplemente agua, pues viene y va, ves otra cosa, ves más detalles, porque aprendiste y entonces tus ojos se fueron afinando y puedes percibir otro detalle. Pues muchas veces pasa esto mismo. Hay personas que pueden ver detalles de las demás y su mente las va a traducir utilizando colores. Hay personas que van a ver una persona y le van a ver un color azul, un color amarillo, y a la mayoría, decían varios otros filósofos, que parecíamos una discoteca, ¿no? Pasábamos por ahí, teníamos un montón de lucecitas brillando alrededor de nosotros, que es esa normalidad de esas lluvias de pensamientos que tenemos por segundo, que son miles de pensamientos que a veces pasan en nuestro día a día, ¿no? Entonces, las personas que lo ven así, pues lo que perciben de nosotros es una discoteca. Otras personas lo que perciben es el sonido. Entonces, lo que van a hablar es de la vibración. Van a decir, yo percibo, esa persona tiene una vibra extraña, esa persona tiene una vibra agradable, esa persona cuando habla da paz. Entonces estamos percibiendo nuestro sentido que está dando la interpretación es el auditivo, y si estamos esa persona frente a nosotros, también nuestro tacto, y entonces estamos haciendo una lectura de lo que sí estamos viendo, de lo que sí nos estamos dando cuenta, pero nuestros sentidos están buscando un lenguaje especial para podernos transmitir esa información que tenemos al frente de nosotros. Igual, volvemos a decir, si estamos atentos. Este tema lo trabaja de una manera maravillosa Annie Besant en un libro que se llama Introducción al Yoga. Y también les invito, allí ella va a dar muchas técnicas, pero me importa destacar de ella y me siento responsable de destacar a ella que una de las primeras tareas que debemos hacer es la purificación de nuestros vehículos, nuestra purificación de nuestra mente, la purificación de nuestras emociones y la purificación de nuestro cuerpo. Purificación en control de calidad, en subir la calidad, en hacerlo mejor, ¿no? En hacer ese producto. Hoy en día que vamos al supermercado y vemos estos controles de calidad, productos que sabemos que no son nada saludables, nada bueno, y otros que sí lo son. ¿Cómo lo sé? En la etiqueta, y me siento y leo la etiqueta. Pues es la invitación de Annie Besant, que nosotros hagamos ese trabajo con nosotros mismos en la purificación de nuestros vehículos. ¿Por qué esos vehículos? Porque esos tres somos los que somos normalmente, diariamente, bastante conscientes. El vehículo físico lo hacemos obviamente con buena alimentación, con descanso, con ejercicio. Es la manera en que vamos cuidando ese vehículo que vamos a usar. El emocional lo trabajamos con vamos dedicándole tiempo más a las buenas emociones, la compasión, y a enfocar las cosas emocionalmente desde otra dirección. El cuerpo mental lo vamos a trabajar de la manera de ir pensar de forma recta, correcta. Y obviamente un ejercicio que ella menciona tiene que ver con trabajar con la imaginación. Tengo un problema, pero en lugar de dedicar mi mente a hacer más grande el problema, ella dice, pues vamos a dedicar nuestra mente a buscarle soluciones al problema. Y son parte de esos consejos que Annie Besant da en ese gran libro. Annie Besant en ese libro va a traer una división muy interesante que la vamos a encontrar también en las cartas de los Mahatmas, en otros libros, que es la división del ser humano en dos partes, una parte concreta y una parte abstracta. La parte concreta, Prakriti, y la parte abstracta, Purusha. Cuando hablamos, estamos hablando de un proceso de la conciencia que vamos a traer de Purusha, de lo abstracto, al Prakriti, a lo concreto. De eso estamos hablando cuando venimos a hablar de poderes. Otras palabras que se utilizan en la actualidad es destrezas o competencias. Es abstracto como la armonía del músico, ¿no? Tengo al músico que tiene tengo al chelista y tengo la partitura. Aunque la partitura ya
va pasando un poquito más a lo abstracto porque es un lenguaje. Los tres juntos van a sacar de la nada, si podría usar esa palabra, de lo abstracto completo y va a crear esa onda de sonido que es la pieza musical. Esto nos va a llevar a comprender que el desarrollo de nuevas competencias, como se le llama en educación a esto de los poderes, normalmente en el proceso educativo se le llaman competencias, viene desde el cuerpo mental, ¿no? Desde ahí, desde el pensamiento, es que voy a empezar a trabajar para poderlo traer a lo concreto. Y ahí voy a utilizar técnicas que hay para yo poder volver ese pensamiento real. La concentración y meditación. Este es un tema que vamos a escuchar mucho como técnicas para desarrollar o mejorar o ser más presentes de estas competencias que todos tenemos y que llamamos en teosofía poderes latentes. En el libro La voz del silencio, HPB va a dar como primer requisito para desarrollar todas esas destrezas la concentración. ¿Sabe? Ella, casi creo que es el verso 2, ya entrando a la misma voz del silencio, que son unos textos maravillosos de la Sociedad Teosófica, ya ella va a dar que de ahí en adelante, si no hay concentración, lo demás muy difícil de darse. Entonces, ¿qué es algo de lo que hay que trabajar? La concentración. Y ella también nos va a dar una advertencia en ese escrito. La advertencia es que estas destrezas, cada capacidad, es como una flor, pero una flor que tiene una serpiente arrollada y hay que ser muy consciente de esa serpiente cuando nos acercamos a esa flor, ¿no? Toda capacidad, es decir, poder tiene una responsabilidad y es algo que tenemos que ir siendo conscientes. Conforme voy teniendo más capacidades, más competencia, tengo que ser también más responsable. Tienes un automóvil, pues tienes que ser responsable cuando lo manejas en áreas donde hay personas, en áreas donde hay otros automóviles. La concentración es lo que va a formar con la concentración. Yo voy a empezar a trabajar el tema de la atención. Son temas que van de la mano. Entonces, y estos son requisitos para trabajar con la meditación. ¿Qué es la meditación o para qué sirve la meditación? Bueno, meditación no es X o Y técnica. Técnica hay muchísimas, milenarias, actuales, de eso hay mucho. Pero ¿qué es lo que quiero hacer con la meditación? ¿Quedarme quieto y que me dé calambres en los pies? No. Lo que quiero con la meditación es aquietar la personalidad. Dejar a mi personalidad tranquila y que mi personalidad me deje tranquilo un rato. Eso es lo que se busca en la meditación. Y para hacer eso tengo que hacer un hábito, tengo que empezar tengo que sentarme poco a poco y trabajarlo poco a poco hasta que tenga el hábito. Tengo que tener refuerzos positivos, trabajar cualidades, coger una cualidad en el día, la compasión y trabajarla. Eso me va a ayudar. Puede estar en el día concentrado, atento a todo lo que yo considere compasión y voy a estar trabajando con eso. Estoy trabajando con la concentración. Agregar nuevos pensamientos, otro trabajo interesante, ejercicio que puedo hacer, aprenderme una cita en la noche, una canción, y el otro día tratar de recordarla. Estoy trabajando la atención, la concentración. Tengo una persona enferma, un familiar, un amigo, pues entonces dedicarle mi mente, mis pensamientos, pensando a esa persona sana, pensando a esa persona mejorada. Estoy entrenando mi concentración, mi atención. También recordando, que lo dije anteriormente, es como una onda, ¿no? Y conforme yo creo el pensamiento, voy a crear una onda per se. Tengo una persona muerta, una persona que falleció hace mucho tiempo, una persona que yo le recuerdo con mucho cariño o tal vez no tanto cariño, pero entonces trato de dejar recuerdos de esa persona, traer a mi mente recuerdos positivos de esa persona, no bueno,
Tal vez no fue tanto, pero tuvo que haber algo bueno. Y con eso bueno, yo trato de recordarla. Estoy trabajando mi atención y mi concentración en la meditación como una técnica, como una práctica, únicamente para aquietar a la personalidad. La mente es un espacio, como decía hace un rato, un vehículo puesto en un espacio eh, de muchos niveles, muy complejo. El speaker tiene mucho trabajo sobre este tema y lo trató de explicar de forma eh, muy figurativas, y posteriormente otros autores han trabajado este tema de esos niveles de la mente. Entonces, tenemos una personalidad que recoge mucho de lo que ha pensado, sentido y hecho, ¿no? Y obviamente le va a dar una dirección a todo eso para un futuro que espera sea mejor, ¿no? Es como tener un hijo, le vas a heredar lo mejor. Pues hay que trabajar en ese pensamiento, emoción y acción para que sea una mejor versión. Como decía, el propósito está en aquietar la personalidad. Eso en la mente inferior. Pero en la mente superior, en esa otra cara, en ese otro nivel de la mente, lo que está tratando también, lo que vamos a tratar en el silencio, es de tratar de conectar, de poner atención a el otro lado de nosotros, ese lado abstracto que llamamos individualidad, de nosotros. Ven que no he dicho de nada, de otro planeta o de otro, no, de nosotros mismos. Entonces, cuando yo trabajo la meditación, con los ejercicios de atención y concentración, cuando yo puedo tener esa destreza, entonces voy a empezar a quietar la personalidad. Quédate quietita, espera un rato, deja el drama para más tarde. Y vamos a hacer silencio para entonces ponerle atención a ese otro, estamos como frente a un lago y al otro lado hay un personaje haciéndonos señales de humo y nos manda señales con el humo, son claves. Tenemos que aprender a leer esas claves de esa individualidad, de ese verdadero yo que está tratando de decirme hasta qué más es lo que mejor conviene para la siguiente versión. Entonces, cuando hablamos de meditación, vamos a tener un producto que es estar presente, estar aquí, ahora, sin olvidar nuestro pasado, obviamente, y trabajándolo, pero no viviéndolo, y obviamente preparando, planificando lo que vamos a hacer después, sí, sin dejar de estar aquí presente. Entonces, es parte de todo este ejercicio que llamamos pensamiento, y utilizando las técnicas de concentración, atención, para llegar a la meditación. La mente es pensador, es la mente ese que toca el instrumento, tenemos el violín, tenemos la partitura y los tres juntos hacen esta armonía, esta pieza que somos nosotros. Tenemos un instrumento que hay que afinarlo. Ahí tenemos a un músico que tiene que practicar mucho. Tenemos a un músico que tiene que saber leer las partituras. Entonces, hay todo un proceso que conlleva tiempo, que conlleva dedicación, disciplina para poderlo lograr. Otro aspecto importante de trabajar cuando hablamos de poderes latentes, capacidades, competencias, es la voluntad. ¿Cuál es un buen ejercicio para trabajar la voluntad? Un ejercicio clásico es el ayuno. Diga usted que usted va a ayunar mañana y va a ver que mañana va a amanecer hasta con sensaciones de inanición y va a decir que va a fallecer, lleva 2 horas y va a sentir de todo. Más si no tiene el hábito del ayuno. Es uno de los ejercicios más clásicos, aparte de que se utiliza hoy por hoy para limpiar el sistema y las modas que se han dado, pero siempre ha sido un ejercicio clásico de la voluntad, donde yo voy entrenando ese detalle, ese aspecto de mi personalidad para acercarme más a esa individualidad. La voluntad, ¿para qué yo trabajo esto? La voluntad me va a ayudar a trabajar con el discernimiento y el desapego. Hay cosas que, como decía, son hábitos, son habituales en nosotros. Y hay un momento en que tenemos que sentarnos y hacer ayuno de esas cosas, no solamente comida, sino aptitudes, sentimientos, pensamientos. Y yo tengo que trabajar haciendo ayuno de esas cosas. Y entonces voy a empezar a
Voy a tener que trabajar con el desapego, dejarla, esa cosa, aunque sea por un rato, dejarla quieta. Y voy a tener que entonces empezar a discernir por qué la tengo que dejar, esto no me está haciendo bien, o hay otra cosa, me hace bien, pero hay otras cosas que me pueden hacer todavía más, me pueden favorecer más, y entonces voy a dedicarme a esas nuevas cosas, ¿no? Eso también para mí debe ser importantísimo cuando lo trabajo en, eh, en esto del desarrollo de la voluntad. Y estas dos, discernimiento y desapego, son dos de las destrezas fundamentales y básicas en nuestro crecimiento personal. Y esto lo vamos a encontrar en uno de los textos más bellos de la teosofía, que es A los pies del maestro, ¿no? Vamos a encontrar estos dos términos que nos van a hacer ver todo lo que implica el discernimiento y el desapego. Hablamos de poderes, destrezas o competencias. Son las palabras que podríamos utilizar. Se dicen destrezas, digamos, en los deportes, competencias se utiliza mucho en la educación y obviamente en teosofía hablamos de poderes latentes, ¿no? Todos los seres humanos los tienen, todos los seres humanos tienen esas competencias. Y lo que hay que hacer es desarrollarlas, hay que sentarse y trabajar con ellas para poderlas desarrollar. Pero muchas de ellas son producto de nuestras prácticas, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Toda esta práctica que debemos hacer siempre debe estar encerrada, como decía Nemesán, en un marco ético, ya que la ética en todo este trabajo va a ser como nuestro salvavidas en un mar muy profundo. Cuando hablamos de poderes, yo escucho hablar de personas de poderes y llegan a la sociedad teosófica hablando de poderes, siempre están hablando de la telepatía. Yo digo, no es tan grandioso y es algo que todos hemos visto y lo hemos vivido. Una madre casi que habla telepáticamente con sus hijos. Y todos hemos visto esa escena, ¿no? La lectura, cuando la gente se mira a los ojos, casi que se leen, casi que pasan como una proyección. Entonces, está ahí presente. ¿Cómo lo desarrollamos? Cómo esa onda de pensamiento pasa de una persona a otra. Conforme yo voy entendiendo el pensamiento, voy a darme cuenta que no es magia, que no es nada nuevo. Hay una explicación para esto. La proyección astral. Sabemos, como lo dije ahorita, el vehículo físico es el más pequeño, está rodeado por el emocional y el mental, por lo tanto esos dos se pueden expandir. No es nada maravilloso, no es nada como digo, excepcional. Simplemente pues es una cuestión de atención. Conforme las personas sean más atentas a sus vehículos emocionales y mentales, pues esto es algo que se va a dar de forma natural. La intuición. Bueno, creo que todos hemos tenido destellos de intuición. No es nada nuevo de qué estamos hablando. Pues. Sanación energética. Bueno, hay una literatura en teosofía dedicada a la sanación con la mano. Obviamente al trabajar en el cuerpo físico y obviamente aquí también sabemos que hay una responsabilidad karmática per se. Hay enfermedades que las personas tienen que vivir, hay condiciones que las personas tienen que vivir porque es parte de su proceso y es parte de la responsabilidad de la persona que trabaja con la sanación per se. Y todo esto es producto de una práctica, de una evolución de cada persona per se. Hay personas que se acercan a la sociedad teosófica buscando poderes en una pastillita o en un curso. No, no lo hay. Es una evolución, un trabajo que cada persona se da. Si lo hay, me cuentan. Yo sigo buscando el curso de la escoba mágica. Esa escoba que huele y te lleva a otro lugar. Yo quiero ver. Si alguien sabe, me mandan dónde, porque eso me ahorraría mucha transportación. Pero bueno, como no, hasta el momento no lo he encontrado, pues yo sigo trabajando con lo que nos aprendemos acá en la sociedad teosófica. Como yo decía ahorita, ¿no? Y en la sociedad teosófica, en el texto de La Voz del Silencio, esta imagen de la flor y la serpiente es una imagen que no podemos pasar por alto cuando hablamos de estas destrezas, porque cada poder tiene su propia responsabilidad. En la sociedad teosófica siempre se va a dar mucha importancia al desarrollo de la mente, en especial en la búsqueda de la sabiduría, en la práctica de la compasión. Para todo teósofo esto es más importante, lo de otro llega casi que por sí solo. En la carta 11 de las cartas de los Mahatmas, la versión temática,
hay una conversación muy interesante, el emisor, el receptor, está pidiendo que su esposa sea sanada del alcoholismo. Y el emisor, que es uno de los Mahatmas, le dice que él no puede hacer eso porque más bien le va a hacer un daño a esa persona. Pero aparte de esa conversación, el Mahatma va a decir algo interesantísimo que debe quedarnos claro, ya que cada poder está disponible para todos. Sin embargo, los poderes deben ser adquiridos por sí mismos. O sea, que esto es un trabajo de cada persona, que cada persona debe de dedicar a desarrollarse, a crecer. Es un trabajo personal que encierra aquella frase, conócete a ti mismo. En la naturaleza vamos a tener una fuerza irracional que se mueve como deseo, impulso o necesidad. Nos lleva normalmente a un sufrimiento, más que todo si no conocemos nuestros vehículos físico, emocional y mental. Y por eso el desarrollo de nuestro pensamiento, el desarrollo del desapego y del discernimiento también nos va a permitir a crecer al poner atención a nuestra conciencia. Voy a tratar de explicar esta idea de que hay una energía en la naturaleza que se mueve y nosotros somos arrastrados por esa energía que se mueve. Conforme yo aprendo a trabajar con el discernimiento y el desapego, trabajar siendo consciente de lo que está pasando, entonces yo voy a tener un proceso de evolución. Esta idea, esa energía que se mueve, es a partir de un filósofo que se menciona varias veces en las cartas de los Mahatmas, que es Arthur Schopenhauer, ¿no? Que él va a hablar sobre la voluntad en la naturaleza. Entonces, es importantísimo darnos cuenta de este proceso que se da. 7. Ya para concluir, puntilla 7, vamos a hablar de una práctica segura. Una sociedad teosófica. Hay otras organizaciones, sí. Hay otras organizaciones que también buscan la verdad, sí. Pero al menos yo conozco la sociedad teosófica y puedo hablar de eso. En la sociedad teosófica hay una práctica segura para toda persona que va desarrollando esos poderes latentes, ya que son poderes que están en todos los seres humanos, pero hay que enmarcarlo en una ética y en esa creación de ese núcleo fraternal. ¿No? Hay un respeto por la vida que tenemos que tomar en cuenta cuando desarrollamos estas destrezas que nos van a dar responsabilidades. Tenemos el estudio, la meditación y el servicio. En el estudio vamos a trabajar mucho en el cuerpo mental, no significa que en los otros dos no, por supuesto que sí, pero más en el mental. En la meditación vamos a trabajar mucho con el emocional, también los otros dos, pero también vamos a dedicar mucho tiempo a ese. Y en el servicio vamos a trabajar mucho con el cuerpo físico, ¿no? Porque es lo que vamos a dar. Y también con los otros dos. O sea, todos están presentes en las tres. Pero en estas prácticas seguras de la sociedad teosófica nos ayuda a desarrollarnos como personas y como seres que interdependemos unos de otros. O sea, que lo que yo aprendo, lo que yo mejoro, lo que yo evoluciono, evoluciona al que está al lado mío. Si yo retrocedo, daño también al que está al lado mío, ¿sabe? Igual viceversa, ¿no? Entonces también vamos aprendiendo a tener este equilibrio entre lo que pienso, siento y hago, que es parte de ese desarrollo de las destrezas o poderes latentes en todo ser humano. Tengo que trabajar con el pensamiento, con la atención, fortalecer la voluntad. Bueno, ya para este último minuto, ¿qué es eso de la atención? Es un poder, es como el guía, la manivela del carro, ¿no? Cuando digo, si yo le digo a usted ahora, usted está sentado escuchándome, yo le digo, ponga atención en los dedos de sus pies. Ya lo mencioné. Pues hay algo que pasó de lo que sea que usted estaba haciendo a sentir los dedos de los pies. Esa es la atención, eso que podemos mover de un punto a otro punto, dentro de mi cuerpo, fuera de mi cuerpo. También lo puedo mover a mis pensamientos y también lo puedo mover
a mis emociones. Poderes latentes, competencias, destrezas, todos los seres humanos las tenemos y son producto de nuestro proceso evolutivo. Les doy muchas gracias por ponerme atención, por dedicarme este tiempo y sé que toqué muchos temas que muchos podrán seguir abarcando en otras conferencias. Muy agradecido por la atención. Gracias, Francisco, por tu trabajo. Adelante, Patricia. Hola, muy buenos días a todos o buenas tardes. Francisco, muchas gracias por esta información, estuvo muy interesante. Tengo dos preguntas, a ver si me pudiera ayudar a poder quitarme estas dudas. La primera es, estos poderes latentes que tenemos todas las personas, obviamente son adquiridos de acuerdo a vida tras vida, ¿no? Y por merecimiento propio. ¿Por qué muchas veces estos poderes, todos piensan que es un poder que les va a dar plus, pero realmente es una responsabilidad? ¿Usted qué sabe acerca de eso? Y la segunda pregunta es, estos poderes que realmente se otorgan por merecimiento, ¿son realmente como una iniciación o es una iniciación? Gracias. Vuelvo a decirlo, no es un proceso evolutivo. Hay personas que nacen con destrezas muy elaboradas, son producto de su trabajo anterior. ¿Cómo esa persona lo va a elaborar? Van a haber muchos otros factores. Va a haber factores que tienen que ver con el lugar donde nace, con las personas que le rodean, ¿no? Y pues ese peso pues se lo darán los señores del karma. Ellos están dando previamente por qué esa persona está en ese ambiente y por qué le pasa lo que le pasa, ya sea que elabore, desarrolle esas destrezas para algo maravilloso, pintar, ¿no? O tocar un instrumento o sanar con las manos. Son destrezas que cada persona va desarrollando en cada proceso de crecimiento. Ahora, lo importante acá es que sea un suceso consciente, que conforme nosotros vamos aprendiendo, sintiendo y sirviendo, vamos desarrollando estas destrezas y estas competencias. Ahora bien, si son producto de una iniciación, esa palabra iniciación es muy compleja. Las iniciaciones es cuando yo comienzo algo, yo me involucro en algo. Si yo voy pensando en que cada vez que yo subo algo es porque me estoy involucrando en algo, pues voy en búsqueda de algo muy personal, muy individual. Cuando yo hago algo porque pues, hay que hacerlo, no voy caminando por la calle, esto me enseñó alguien una vez. Yo voy caminando por la calle, hay un vaso de plástico en el piso y al lado está el basurero. Okay. ¿Qué me limita a mí agacharme, juntar el vaso y echarme en el basurero? Para muchos esa simple acción es complicadísima, pero yo fui consciente de que, bueno, está sucio ahí, no me gusta ver sucio, pues yo voy a hacer algo para trabajar con esto, para que no se vea sucio. No es para que entonces, pero si yo lo junto el vaso para que me saquen un video, lo suban a las plataformas y me vuelvan viral, pues la intención cambió el asunto. Hay personas que cuando obviamente están en diferentes niveles en las prácticas que sea que hagan, y obviamente esas personas van a necesitar destrezas, ¿no? Tenemos ahora los Juegos Olímpicos. Tenemos atletas que corren, pero los que van a los Juegos Olímpicos son personas que tienen que desarrollar una competencia, un nivel alto para poder, y lo tienen que trabajar. Entonces, son como dos direcciones. La iniciación no necesariamente tiene que ver con poderes. En las cartas de los Mahatmas, uno de los Mahatmas habla de uno de sus chelas y dice que uno de sus estudiantes tiene una gran capacidad de poderes, pero que él no es capaz de reproducir una foto. Él no puede hacer una copia de una foto. ¿Por qué? Porque no le interesa, porque no es parte de lo que necesita hacer y no va a gastar su energía
en algo totalmente indispensable. Entonces, tiene que ver con la persona, en dónde está y qué nivel es, y en el proceso en el que está. Creo que traté de darme a entender. Muchas gracias, hermana Magali, muchas gracias a todos. Gracias por la exposición. Yo cuando vi el título pensé, es cierto, yo creo que hay mucha gente que desea como poderes, ¿verdad? Pero, ¿y los que no deseamos nada de eso? Estamos mal, porque yo no deseo nada de eso. No deseo poderes, ¿será que todavía soy muy miedosa? Porque yo creo que lo más importante para mí es en este camino, pues, desarrollar mejor, ahora sí que este vehículo que se me ha dado para ser humano, ¿no? Para ser humano más pleno, pero tener poderes no me interesa. Está mal. Yo creo que va más con un sentido de propaganda, ¿no? Hoy por hoy sentamos a ver películas y todo el mundo quiere tener algo que lo haga brillar y ser el centro del universo. Si lo pueden convertir en el sol, todavía mejor, para que todo el mundo lo vea, ¿no? Hay algo que tiene que ver con eso. Y tal vez por eso hoy por hoy ha tomado tanto auge nuevamente este tema de los poderes. Cuando comenzó la sociedad teosófica estaba presente, pero era otro enfoque, ¿no? Pero hoy por hoy se ve otra vez. Y todas las personas por eso llegan a logias y están un par de semanas y como ven que nadie les va a dar la fórmula secreta, que sea fácil, por supuesto, no tiene que haber nada que dedique dedicación o lo que decía ahí hace un rato, ¿no? Autodisciplina, hábito, purificar los vehículos, todo eso que conlleva trabajo, no, y yo creo que es así. La persona que los tiene ni siquiera les llama poderes, ¿no? Los tiene, lo usa cuando lo usa. Hay personas que saben cocinar, para mí tienen poderes, hay personas que cocinan una maravilla y hacen unos postres y hacen magia, cogen un poco de masa con azúcar y con un par de cosas ahí que yo no sé para qué sirven y las mezclan y las ponen un tiempo y sacan una maravilla. Eso para mí puede ser un poder. Pero esa persona que lo hace, lo hace tan natural que le surge de forma práctica. Ni siquiera lo ve como algo excepcional, es algo normal. Y eso es parte de lo que la teosofía nos trata de enseñar. Por eso yo usé los términos que más la gente usa, telepatía. La gente quiere usar telepatía, pero ¿para qué yo quiero saber ya? Con el Facebook me basta y con las plataformas me bastan. Ya con eso más bien a veces tengo que apagarla, no quiero saber. ¿No? Entonces, a veces tenemos unas imágenes y las personas que se nos acercan con imágenes muy erróneas, tomadas del mercado. Y tal vez aquí es donde empezamos a darnos cuenta de nuestra responsabilidad de aclarar un tema como este, de qué estamos tratando. Si una persona se acerca a la sociedad teosófica buscando poderes, pues ahí no es, ¿no? Exceptuando que encuentre el curso de la escoba mágica que yo estoy interesado. Gracias, muchas gracias. Realmente has tocado el punto neurálgico, Francisco. Sí, hay los poderes. Claro que hay. Pero no eres tú quien los otorga. Por mucho esfuerzo que tú hagas, eso viene de una convivencia con el Padre que te otorga esa capacidad. Dependiendo del avance que tú tengas en tu desarrollo, en tu evolución. ¿Es verdad? Así que nadie te puede discutir el tipo de poder que vas a tener, porque no depende ni de ti mismo, depende de una comunión con un ser superior, ¿no? Ahora había una persona que me decía, yo no quiero nada de eso, es que todavía no te lo han pasado. A medida que tienes más poder, tienes mayor responsabilidad. Es otro punto que tú has tocado con mucha profundidad y felicidades. Esa responsabilidad nuevamente la tienes con el Padre, no tanto con los otros seres que están a tu lado. Claro, a través de ellos puedes ver al Padre, pero en realidad, todo es dirigido a una evolución superior. Me alegro mucho haberte escuchado. Felicidades, un grande abrazo. Te quiero mucho. Gracias. Sí, Gracias.
Pues digo que es como manejar o sea, no queremos manejar un tráiler si no sabemos manejar un carrito pequeño primero, ¿no? Y tenemos que ir subiendo en esas destrezas. Y sí, yo considero que hay cosas que llegan cuando tienen que llegar. Como yo digo, la persona que los tiene ni siquiera los ve tan excepcionales. Gracias, Magali. Francisco, te felicito por tu presentación, muy brillante. Tengo una pregunta. La teosofía, ¿qué es? No es religión, no es escrituras sagradas. ¿Qué es la teosofía? Gracias. Bueno, no sé si me dijiste como pregunta o me dejaste como un planteamiento abierto porque ese es un tema Es para... como pregunta, la pregunta es, ¿qué es la teosofía? Sí. Porque no es religión, no son escrituras sagradas. La pregunta es, ¿qué es la teosofía? Sí, bueno, al principio lo decía, ¿no? La sociedad teosófica lo que hace es promover la teosofía. Y la teosofía, podríamos traducirla como sabiduría divina, es un término que encierra algo muchísimo más complejo, ¿no? Sí, que no es, como dijiste, religión, que no es ciencia, que no es filosofía, pero cada una de ellas encierra algo de eso. El cristianismo le llaman amor, en el budismo le llaman compasión. Esas son palabras, ¿no? Significantes, como se dice en lingüística, son significantes que encierran algo más que no podemos definir. Pero las personas estudian filosofía, una de otra disciplina cercana, otro marco, lo que están, si están en un buen trabajo, estamos buscando eso mismo. Más que comprender, acercarnos a eso que significa realmente teosofía y que no podría definirlo yo ni siquiera en unas 2, 3 palabras. Él dijo que estábamos ante una palabra muy alta, muy grande, que no tenía casi explicación, si mal no recuerdo, ¿verdad? Él empezó diciendo, estamos ante algo muy grande, que nuestra capacidad quizá en este momento todavía no tiene las palabras para explicarlo, porque es bien difícil, bien amplia, y a veces conocemos nada más que un pedacito, una pequeñita porción de lo que nos imaginamos que es la palabra teosofía. Nos falta mucho quizás para comprenderla en su totalidad. Que la teosofía no es religión. Claro que ¿Qué es entonces? bueno, pero buscar la palabra religión es relegar, reunirnos, eh, hacer ese gran núcleo, hacer ese gran núcleo. Es muy fácil decirte a veces lo que explicamos. Teosofía, teo, Dios, Sofía, sabiduría. Pero ¿cómo explicamos a Dios? ¿Cómo puedo explicar la sabiduría? Tengo que vivirla y viviéndola la voy entendiendo. Un poquito, un poquito. Es lo que yo podría decirte. Muy grande. Pero sí, yo creo que es algo que está incluido en todo, pero muy difícil de poder definir qué es esa palabra teosofía. Y me gustó lo que Magali dijo. Es algo que realmente hay que vivirlo primero para más que explicar. Claro, es nada más para la pregunta que hizo André. Es verdad que en la clave de la teosofía dice que no debe ser considerada como una religión. Eso es para lo que comentabas, André. Pero también tiene una ruta, Blavatsky ahí nos comenta que los primeros buscadores de la verdad, debido a que esto ha sido deformado permanentemente a través de la historia, eran los filaletos o filateos, como se llaman, que son los buscadores de la verdad. Y luego viene Amonio Sacas y él funda el sistema teosófico ecléctico. Y hay que recordar que lo ecléctico es lo que utiliza todo lo que hay y trata de hacer una síntesis. Entonces es un sistema, la teosofía es un sistema, por lo tanto permite que se junten todas las religiones, podemos relacionarlas, podemos entenderlas y a partir de ellas buscar la verdad que se ha perdido.
El objeto de ese sistema, del sistema de Amonio Sacas, era inculcar ante todo las verdades que pudieran regresar la vida moral a los discípulos o a los adeptos, es decir, de una manera muy práctica a la hora de interpretar estas verdades. Y entonces por eso es que de alguna manera es como un grupo de amantes de la verdad, lo que trabajamos a base de sistemas, permitimos todas las religiones, también permitimos las aproximaciones que hace la ciencia y sobre todo la filosofía en todas sus formas y en todos sus tipos. Creo que es difícil verlo con una definición tal, pero creo que Blavatsky va un poco por ahí. No sé si terminé de confundir o no, pero quería nada más aclarártelo, Andrés, para que no te quedes con la idea ahí de que efectivamente no es una religión. Es un sistema que involucra a todas las religiones, todas las aproximaciones que hablan de la verdad. Y luego se esfuerza mucho para que esta verdad pueda incidir sobre la respuesta moral de las personas que la utilizan, cosa que a veces nos falla a los teósofos. Entonces, y eso es muy lamentable, tenemos que trabajar más con esos temas. Bueno, era nada más lo que quería comentar. Perdón, gracias. Ah, no, no. Gracias. Ok, pues 1.000.000 de gracias. Entonces, Francisco, quiero darte las gracias por el trabajo que hiciste, cómo nos fuiste llevando desde nuestro primer objetivo, el segundo y el tercero. Y gracias por recordar que muchas personas llegan a la puerta de la sociedad buscando el tercer objetivo sin ni siquiera tomar en cuenta el primero. Si conquistamos el primero y a base del estudio y las comparaciones de ciencia, teosofía y religión, nosotros vamos, filosofía y religión, nosotros vamos adquiriendo un conocimiento que nos va dando ese estado de conocimiento que es casi un poder, porque vamos entendiendo que todo lo que nos dijeron, wow, tiene otra connotación en la que quizás yo puedo comprender mejor el proceso de la vida y la muerte, el proceso de un niño que sufre hambre en la calle y de otro que anda en un carro precioso y le echa el lodo a los que van caminando. Entonces puedo quizás entender cómo hay esas leyes, cómo está la ley de karma. Así es que, y otras más que son muchas para enumerar ya cuando ya estamos llegando, ya hemos llegado al final. Y muchas gracias a todos los presentes por estar ahí. No queremos ser sabios, pero sí lo poquito que estudiamos, tratar de comprenderlo y vivirlo, porque no es llenar el intelecto y el corazón quede vacío. Ahí está el gran poder, en ese corazón, el amor. Bueno, pero el amor es firme también, les recuerdo. Bueno, gracias Francisco, gracias a todos mis hermanos. Nos vemos el domingo que viene como siempre. Así es que bendiciones.